Resulta que el otro día estaba haciendo mi recopilatorio de lecturas del 2023, estoy ya preparando el ranking de mejores lecturas de este año y me encontré con alguna que otra discrepancia, paradoja y contradicción en mis pensamientos y por eso hoy vengo con este vídeo que quizás es un poco más especial o distinto. Lo suyo es que encontré una de mis mejores lecturas en un texto que es nada de un párrafo, es un fragmento y esto me hizo un poco dudar de la integridad de este tipo de rankings porque al final es como, claro, ¿qué tipo de novela estamos considerando, no? Y si entran cómics o entra poesía o no sé, es un poco curioso al menos. Y pensando y dándole un poco de vueltas, pues llegué a la conclusión de que, claro, este libro en concreto de los cuentos de Kafka, este recopilatorio, pues lo había leído al completo este año. Pero la cuestión es que a mí lo que más me gustó de este libro fue un cuento en concreto. Ya os he hablado de él en algún vídeo, pero pese a su brevedad, pues tiene muchísimo de lo que podemos hablar. Y estoy hablando de este cuento de aquí, este fragmento que se titula La aldea más cercana y dice así. Mi abuelo solía decir, la vida es asombrosamente breve. Ahora, en el recuerdo, se me condensa tanto que apenas logro comprender, por ejemplo, cómo un joven puede decidirse a cabalgar hasta la aldea más cercana sin temer que, dejando aparte cualquier calamidad, ni aun el transcurso de una vida feliz y corriente alcance ni de lejos para semejante cabalgata. Como habréis podido ver, cuesta un poco de leer y esto es porque solo tiene un punto. Toda lo que es la moraleja y la historia está como condensada en una única frase. Considero que esto es la parte más magnífica de este escrito, ya que no nos transmite la brevedad de la vida a través de las palabras, sino a través del sentimiento que genera leer una y otra vez este cuento. De hecho, os insto a que lo leáis vosotras y vosotros mismos, porque os daréis cuenta de lo complicado que es realmente leer este texto. Y repito que no es por la complejidad de su léxico, sino por lo que nos quiere transmitir y por lo atropellado que está el texto. Parece que de alguna manera es como una cabalgata urgente, ¿no? Que estás a toda prisa leyendo y no hay pausa. Para mí esta es la parte más maravillosa de este texto, sin ninguna duda, y lo que más me ha removido por dentro, el hecho de que puedes leerlo y releerlo y sigues sintiendo este sentimiento de brevedad y de prisa, de como atropellamiento de las palabras, por decirlo de alguna manera. Y ahora sí, pasemos a analizar un poco el texto. Yo encuentro especialmente interesante esta comparación, esta contraposición entre el joven y el abuelo. De alguna manera es como que vemos que el abuelo está explicando esta historia a la vez que está usando el ejemplo de un joven que se aventura a cabalgar hasta la aldea más cercana. Creo que la gracia de estas dos figuras es ver cómo su concepción de la vida parece muy distinta. Cómo el abuelo nos intenta transmitir esta sensación de que no acaba de entender o no puede ni siquiera hacerse la idea de cómo de joven o un joven puede incluso aventurarse a hacer esta travesía que aparentemente pues es tan corta e insignificante y sin embargo pues no temer que se le pase la vida en ello. Y además nos dice, dejando aparte cualquier calamidad e incluso en el transcurso de una vida feliz y corriente. Es decir, el abuelo está diciendo que tras haber vivido gran parte de su vida tiene la sensación de que se la ha hecho tan corta que incluso lo que sería esta travesía se le hace como imposible porque no sabe cómo puede alguien aventurarse a ello sin temer que se le pase la vida. Este es un punto muy interesante por esta exageración, pero a la vez por los elementos que aparecen. Y creo que esto es un ejercicio que todas y todas podemos hacer y es el de pensar en, por ejemplo, nuestra infancia. Creo que a todos nos pasa que cuando pensamos en cómo éramos de niñas y de niños, se nos hace que el tiempo era muy dilatado, ¿no? Y que transcurría muy lentamente. Y sin embargo, ahora echando la vista atrás, pues al menos a mí se me hace como un periodo muy corto de tiempo y que apenas duró en mi vida. Y considero que esta pequeña reflexión pues es muy parecida a la que debe tener el abuelo del cuento, ¿no? Una vez habiendo vivido pues prácticamente toda su vida, en el recuerdo se le condensa completamente y parece que es algo pues súper breve y que ni siquiera se puede comparar con una cabalgata a la aldea más cercana. Y por otro lado tenemos la figura del joven, de aquel que se aventura a esta cabalgata sin ni siquiera pensar en lo que está pensando el abuelo. Es como lo más natural del mundo, pues coger el caballo e irse
a la aldea más próxima porque es algo muy cotidiano y que no despierta este miedo de uy, se me va a pasar la vida en ello. Pero sin embargo, si lo analizamos un poco más a fondo y pensamos en todos los actos que hacemos en nuestro día a día, pues me atrevo a decir que la gran mayoría de ellos los hacemos precisamente en esta forma de pensar, en la de, bueno, es que tenemos tiempo para todo, ¿no? No nos paramos a pensar, uy, pues igual no me va a dar tiempo de hacer todo lo que quiero hacer en la vida, ¿no? Uf, qué agobio. Pero es interesante ver esta reflexión, ¿no? De cómo el joven nunca piensa en que no va a tener tiempo y cómo el abuelo no se puede ni imaginar cómo puede tener este tiempo. Y siendo así, en este cuento de Kafka podemos apreciar dos tópicos. Por un lado, el del tempus fugit, que es precisamente esta idea del tiempo que se desvanece casi sin darnos cuenta. Y por otro lado, podríamos preguntarnos si este cuento es una incitación pues, al otro tópico que es el carpe diem, el aprovechar el momento. Esto a mí no me queda tan claro, no sé si es exactamente el mensaje que quería transmitir Kafka con este cuento o si simplemente él estaba señalando un hecho. Pero de todas maneras lo que sí que consigue es que con esta prosa tan acelerada tenemos esta sensación tanto del tempus fugit como del carpe diem, ¿no? Un poco que uno nos lleva al otro al reflexionar sobre deberíamos apreciar más pues, nuestras acciones, nuestros momentos, el tiempo de vida. Y nada, ya para ir acabando, pues solo deciros que me parece interesante cómo un cuento o incluso un escrito tan pequeño puede despertar tanto interés y quizás tantas sensaciones sin llegar a ser poesía, algo que me parece pues de una calidad literaria impresionante. También quería traeros este fragmento de Kafka, porque creo que es un recordatorio de cómo no hace falta escribir 1000 páginas para aportar una sensación al lector o para incluso despertar algo en él. Creo que esta es una muestra muy clara de con el solo uso de la prosa y un solo fragmento se puede llegar a despertar algo en la persona que está leyendo. Y bueno, ya de paso también es un poco una recomendación y una incitación a que os intereséis o que leáis pues estos cuentos de Kafka que son mucho más cortitos y de hecho no conozco una antología o una colección de cuentos que solo recoja los breves, estos que son así pues de 1 o 2 párrafos, incluso de una página. Sé que se pueden encontrar por internet, de hecho es allí donde yo empecé a leerlos, estos fragmentos, y están prácticamente todos, así que es interesante porque Kafka escribe muy bien y considero que es un maestro del relato breve, pero de todas maneras yo lo leí en esta colección de Austral, en estas nuevas ediciones que sacaron no hace mucho, y la verdad es que pues me gustaron mucho los cuentos que incluía y los fui leyendo también poco a poco. Y por mi parte nada más. Si os gusta Kafka y sois lectores de este autor, que sé que hay muchos de vosotras y vosotros que os gusta, dejadme en los comentarios qué opináis de este cuento en concreto, si lo habéis leído o incluso que os suméis un poco a la reflexión que he intentado hacer en este vídeo. Y os dejo por aquí el vídeo que hice sobre la interpretación de Kafka a manos de Deleuze y Guattari, dos filósofos de la contemporaneidad. Y en fin, yo me despido, espero que estéis muy bien, como siempre, un saludo muy grande y os leo en los comentarios. Chao.